Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. En pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios, Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias, muchísimas gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos ha concedido. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia, la dirección y la bendición del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por darnos a Cristo Jesús. Gracias por confiarnos en la vida. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias por llamarnos hijos e hijas suyos, herederos del cielo, ciudadanos de la patria eterna. Ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de un hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Se lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, descubrimos el empeño, el interés que tiene Pablo en los miembros de la iglesia. Si usted mira todo el párrafo, descubre cuán interesado está Pablo en el crecimiento y el desarrollo de los miembros. Mire usted lo que Pablo dice, 1 Tesalonicenses capítulo 5, a partir del versículo número 14, dice Pablo: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y ahora dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Cuál es el título de esta presentación? Orad sin cesar. Cuando pensamos en el significado, el valor de la frase orad sin cesar, pensamos en que la frase significa vivir en una íntima y estrecha comunión con Dios constantemente. Hacer de la oración una cultura de pensamiento, tomar la oración como parte de una idiosincrasia de vida, un estilo de vida. La oración debe convertirse en el aliento de nuestra existencia. La oración debe ser constante y frecuente. La oración debe convertirse en una experiencia cotidiana. Y cuando buscamos en el Antiguo Testamento algún evento que nos recuerde la presencia constante de Dios, entonces el apóstol Pablo otra vez nos aclara el camino. 1 Corintios capítulo número 10. Hemos estado citando 1 Corintios capítulo 10 porque el apóstol Pablo dice que la experiencia del pueblo de Israel en el pasado es similar a lo que es nuestra experiencia en este tiempo. En el versículo número 6, 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, Pablo dice:
Mas estas cosas sucedieron, ¿cómo qué cosa dicen? Como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Qué dice ahora? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Orad sin cesar. Un estilo de vida, una manera de ser, una idiosincrasia, una cultura de pensamiento. Ahora Pablo nos dice que las cosas que pasaron en el pasado al pueblo de Israel le ocurrieron y son un ejemplo para nosotros. Una manera de aprender a vivir en la presencia de Dios, una forma de ver en hechos y en una realidad lo que ocurrió con ellos y que se repite con nosotros. Por ejemplo, hay 5 pecados que ellos cometieron. Número 1, capítulo 10, versículo 7, ni seáis idólatras. Número 2, versículo 8, ni forniquemos. Número 3, versículo 9, ni tentemos al Señor. Número 4, versículo 10, ni murmuréis. Y si usted lee el versículo 11, todo eso se escribió para nuestro ejemplo y se escribió para amonestarnos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos estudiando la experiencia del pueblo de Israel con Dios en el pasado para aprender de la experiencia de ellos cómo deberíamos hacerlo nosotros en el presente y entonces descubrir que la idea de orar sin cesar significa reconocer, conocer, comprender y entender, estar preparado para la experiencia de vivir constante y frecuentemente en la presencia de Dios. Pregunto, ¿ha prometido Dios estar con su pueblo siempre y presente, sí o no? Sí. ¿Estuvo presente Dios con el pueblo de Israel? Sí. A pesar de la presencia de Dios, ¿pecaron o no pecaron? ¿Pecaron o no pecaron? ¿Pecaron? ¿Dice el apóstol Pablo que aquello se escribió para nuestra amonestación? Sí. ¿Para nuestra experiencia? Sí. ¿Se repite la historia? Sí. ¿Ocurre lo mismo? Sí, Señor. Si ya tengo un modelo y un ejemplo del pasado, ya tengo que saber qué puedo esperar en el presente. ¿Es así o no es así? ¿Para dónde iban los israelitas? Iban de Egipto a Canaán. ¿A dónde vamos nosotros? Vamos de Egipto a Canaán. ¿No vamos nosotros para el reino celestial? ¿Vamos o no vamos? Ahora, ¿vamos de vacaciones para allá y regresar otra vez para acá? Sí y no. Cayeron en la trampa. Sí y no. ¿Cuánto tiempo estaremos allá? 1000 años. ¿Qué harán con esta tierra? Cuando regresemos después del milenio, ¿qué pasará con todos los muertos? Resucitarán, pero resucitarán para morir otra vez. ¿Quién viene con nosotros? La santa ciudad del Padre Celestial y todo el cielo para convertir la tierra en el centro del universo. ¿Es algo maravilloso o no es algo maravilloso? ¿Es maravilloso o no es maravilloso? Y entonces, abreviando el asunto, Satanás, sus demonios y todos los malos que no fueron salvados, el Señor lo convierte en ceniza y entonces crea un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero espere, estamos de este lado del milenio, hay que prepararse. Cristo viene por segunda vez. Pablo está diciendo que la experiencia de los israelitas en el pasado es similar a lo que nosotros viviremos. Si me están dando un ejemplo y un modelo, entonces yo tengo que ser suficientemente sabio para estudiar aquello y saber lo que está pasando ahora, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? Si usted no se alinea, entonces usted va a morir y va a perder el juego con las fichas en la mano. Como dicen algunos, van a pasar con fichas. ¿Y cómo era en ese tiempo? Estamos estudiando la experiencia del pueblo de Israel en el pasado para compararla con el tiempo nuestro, el tiempo presente. Cuando usted tenga tiempo, lea el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 hasta el final del capítulo. Y descubrirá una descripción muy fiel de lo que pasó en los días de Noé. Sin embargo, ahora Pablo nos está hablando de lo que pasó con el pueblo de Israel. Jesucristo dijo que su venida sería como los días de Noé. Lea Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 32, al final del capítulo.
Pero ahora tiene que leer el libro de Éxodo, el libro de Números, para entender qué pasó con Israel en Egipto y después que fueron sacados de Egipto. Ya vimos lo que pasó en Egipto, ahora estamos viendo lo que ocurrió después que salieron de Egipto. La última cita que leímos ayer fue Éxodo capítulo 13, versículo 21, versículo 22, donde queda claro que Dios de día aparece en una nube que les cubre del sol y de noche en una columna de fuego. De día le cubre del sol calcinante, de noche una columna de fuego que los enfría en el desierto frío. El fuego lo calienta en el desierto frío. Dios está presente de día y Dios está presente ¿cuándo? De noche. La presencia es constante, la presencia es permanente. El apóstol Pablo dice que se repite la historia, de manera que ¿quién está presente con nosotros todos los días? Dios. ¿Quién dijo, este es mi nombre, con él se me recordará por todos los siglos? ¿Quién dijo eso? Dios. ¿Qué significa se me recordará por todos los siglos? Significa que usted actuará, se conducirá, se comportará, vivirá consciente de que Dios está presente. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y cuando usted vive así, entonces está viviendo, orando sin cesar. ¿Está presente Dios? ¿Está presente Dios? Era su primer bebé. El muchacho era muy grande y ella tenía miedo. Toda vez que el bebé quería salir, esta muchachita, jovencita, se metía en miedo y lo echaba para atrás otra vez. Resulta que esta dama era una joven mujer, muy hermosa. Aunque usted no lo crea, yo estaba ahí. Pero cada vez que el muchacho quería salir, ella se metía en miedo y el muchacho volvía para atrás. Era grandote el muchacho. Vino una doctora, asistente del médico, y quiso hablarle fuerte a la muchacha jovencita que tenía miedo de su primer bebé. Y le quiso levantar la voz y le dijo, usted se equivocó. Y la doctora se asustó. Usted se equivocó. Y me mira. Usted no le va a hablar así a mi esposo. Usted se equivocó. Se me sale de la habitación ahora mismo. Y ella se asustó. Decía, pero yo soy la doctora. Se me sale. Y la saqué de la habitación. Pienso que había que sacar era a mí, ¿verdad? Pero tengo una sola esposa. Y delante de mí está insultándome, diciéndome, usted está loca, pero tiene que estar loca. Abrí la puerta y la saqué. Cerré la puerta y le dije, mi negra, Eva tuvo sus hijos de esa manera. Y en toda la Biblia, bueno, le di un sermón, hay un discurso muy bien preparado. Pero mentira, que el que estaba partido por la mitad era yo también. Su mujer llorando, el bebé no quiere salir, no lo dejan salir. Fin de la historia. El bebé nació. Pero ¿quién usted cree que estaba ahí con nosotros en ese momento de lucha? Empezamos a luchar a las 7:12 de la mañana y el parto se hizo, bueno, terminamos la lucha a las 12:12. ¿Cuántas horas duramos batallando? Los matemáticos, por favor. 5 horas. A mí me pareció que fue un ratito, porque cuando hay amor, el tiempo no cuenta. ¿Nos ama Dios? ¿Estuvo presente con nosotros en esa lucha de esa cuestión? ¿Nació el muchacho? Nació precioso muchacho, mire, pero un muchacho ay carajo, un muchacho precioso, 12:12 y nació con hambre. No voy a dar más detalles porque el muchacho está aquí y no quiero problemas con el muchacho. Nos vayamos a la Biblia, dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, dice el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Cuáles fueron las cosas que acontecieron? Éxodo capítulo 14 versículo 13 y versículo 14, salen huyendo de Egipto, el ejército de Faraón los persigue,
la nube se mueve de enfrente y se coloca detrás del pueblo, y era esa noche luz para el pueblo de Dios y oscuridad para el ejército de Faraón. El ángel de Jehová estaba en la nube defendiendo al pueblo de Dios. No era una película, era una experiencia real. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué aconteció? Éxodo capítulo 14, versículo 13, versículo 14. El pueblo se preocupó. ¿Y ahora qué? Ahí viene el ejército de Faraón para acabar con nosotros. No tenemos ni siquiera cómo defendernos. Y Moisés entonces levantó su aparato de comunicación celestial, conocido como oración, y le hizo una pregunta a Dios. Éxodo capítulo 14, versículo 13, versículo 14. ¿Cómo dice el versículo 13? Éxodo capítulo 14, versículo 13, versículo 14. Recuerde que estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué significa eso? Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí mismo. Versículo 13, dice la Biblia: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Y qué dice ahora? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿cómo? Tranquilo. Entonces tranquilícese, no se mueva tanto. Aprenda a estar en silencio. Cuando Job se quejó, cuando acusó a Dios, cuando se defendió, duró 3 meses sufriendo sin ninguna necesidad. Debemos aprender a estar callados para que Dios pueda trabajar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y mire qué cosa linda ocurrió. Versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso ¿dónde? A sus espaldas. ¿Dónde venía el enemigo? A sus espaldas. ¿Quién se fue para las espaldas? La nube y el ángel. Todo el que luche contra usted, todo el que le enfrente a usted, todo el que le quiera hacer daño a usted, si usted camina con Dios, Dios se encargará de arreglarlo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces esté tranquilo. No hable tanto, no se queje tanto, no opine tanto, cállese. Dice el versículo 20: e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos. ¿Y qué dice ahora? Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Estaba presente Dios? Sí. ¿Estaba presente el ángel de Jehová? Sí. ¿Estaba Dios allí? Sí. Como quiere estar en tu vida también. Pastor, dime, Samuel, mi papá se está muriendo. Mi mamá me acaba de llamar, el médico ya dijo que preparen la casa porque ya se muere. Y le pregunté al muchacho: ¿y tú qué dices? No, imagínese. ¿Tú le crees a Dios? Sí. ¿Tú crees que Dios tiene poder para hacer milagros? Sí, claro. ¿Tú crees que Dios puede sanar a tu papá? Sí. Y me reí y le dije: tú estás mintiendo, tú tienes una cara de tanta pena y dolor que tú dijiste sí por decir sí. Vamos a ser sinceros. ¿Tú crees que Dios puede sanar a tu papá? Y bajó la cabeza. Digo, bueno, vamos a agarrar eso que tú acabas de hacer, por lo menos dijiste sí. Vamos para la casa de tu papá. Llegamos a la casa y nos encontramos con un señor acostado en una cama, con su mosquitero puesto y todo aquello. Había un olor peligroso, un olor raro, un olor característico de esas personas que están muriendo de cáncer y ya está demasiado avanzado.
Hablé con el Señor, estaba presente la esposa, todo el mundo ya estaba esperando, que bueno. Y le hice un par de preguntas al hermano. ¿Usted cree que Dios tiene poder para sanarlo? Sí, pastor. ¿Le gustaría que Dios lo sanara? Sí, pastor. ¿Usted se compromete con Dios para trabajar en la obra misionera y buscar almas para que se salven y vayan al reino de los cielos? Sí, pastor. ¿Usted se atreve a recibir revistas del Centinela y cuando la gente pase por el frente de la casa, usted se siente en una silla y le regala revista a todo el que pase? Sí, pastor. ¿Usted acepta ser un instrumento del Espíritu Santo? Sí, pastor. Le pregunto de nuevo, ¿usted cree que Dios le puede sanar? Sí, pastor. Oramos con este señor, hicimos las otras cosas que hay que hacer, terminamos de orar y me fui para mi casa. Le hago una pregunta. Si usted le cree a Dios, ¿Dios se ha comprometido con su palabra? Sí. ¿Cumple Dios lo que promete? Sí. ¿Está presente Dios? Sí. ¿Está interesado Dios en el bienestar de la gente? Sí. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Está eso en la palabra de Dios? Tercera de Juan, versículo 2. Me fui a mi casa, como siempre, sigue haciendo mi trabajo. Y qué hermoso fue la semana siguiente, cuando el muchacho viene y me cuenta lo que pasó con su papá. Días después me dice, y ahí está papi al frente, en su silla, con la revista Centinela que le entregué. Todo el que pasa por enfrente le regala su revista Centinela, le regala su revista Centinela. ¿Es Dios todopoderoso? ¿Tiene Dios poder para hacer milagros y maravillas? Una pregunta atrevida, ¿por qué no hace más milagros y maravillas? Ay, mamá, ¿quiere Dios hacer milagros y maravillas? A ver, ¿sí o no? Mire usted lo que dice la Biblia, versículo 24, capítulo 10, 14, versículo 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, ¿qué cosa dice ahora? Huyamos de delante de Israel. ¿Por qué cosa dice? Porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, ¿qué cosa ocurrió? ¿Qué pasó cuando amanecía? Y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos, ¿qué cosa dice? Ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Y qué dice ahora? Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Cuándo creyeron? Cuando vieron que quiere hacer Dios milagros, maravillas y portentos, para que usted crea. La fe no es pensar positivo. Números capítulo 14. Mire una pregunta interesante que hace Dios. Número capítulo 14, versículo número 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hace Dios señales y maravillas? Sí. ¿Quiere Dios que le crean? Sí. ¿Está presente Dios? Sí. Orar sin cesar significa que yo sé, conozco y entiendo
que Dios está presente. Si hace lo que le pido, está presente. Si no hace lo que le pido, está presente. Si me bendice en este momento, está presente. Y si no me bendice ahora, está presente. Él es soberano y sabe cuándo deben ser las cosas. ¿Quieres ir a África de misionero? Sí. Firmó los papeles, registraron todo, le entregaron su pasaporte y todos sus papeles arreglados, tenía fecha para volar, salió de la oficina de la asociación, cruzó una esquina, cruzó la siguiente esquina, vino un carro, lo chocó, lo golpeó, lo tiró por el piso, lo trayó en una esquina. Llamaron a la ambulancia, salieron corriendo para el hospital. Y al llegar al hospital, lamentablemente hubo que cortarle una pierna. El muchacho no se quejó, estuvo tranquilo, pasaron 3 meses, le pusieron una prótesis de madera y allá viene, otra vez a la asociación. ¿Todavía está abierta la idea de ir a África de misionero? Sí, claro que sí, yo quiero ir. Algunos le dijeron, pero muchacho, tú si eres cabezón, mira lo que te pasó, estate tranquilo. Yo quiero ir. Pero mira el accidente que te ocurrió, yo quiero ir. Le aprobaron la solicitud y al África se fue. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, los que son más jovencitos de mi época, ¿se acuerdan los misioneros que salían antes? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Los misioneros chiquitos, los folletitos que se leía, el misionero. El que escribió este misionero fue el mismo misionero que vivió su experiencia. Y él cuenta que lo mandaron a una parte de África y él ya dice que le tenía poco amor a la vida después de lo que le pasó. Y cada día predicaba más y se introducía más al corazón de África. Y parece que se llevó de la emoción y se metió tanto y se metió donde no debía meterse. Cuenta que llegó a una aldea y la aldea toda estaba rodeada de estacas, de palos sembrados, y en cada estaca había una cabeza de un cráneo humano seco. Entró y empezó a llamar, muy animado a predicar el evangelio. Y él dice que de repente empezaron a aparecer gente. Cargaron leña, habían 2 piedras grandes, prepararon la leña, encendieron el fuego y de allá aparecieron con una olla grande, un caldero grande, una muy grande de esa. Echaron agua, la pusieron en medio y empezaron a saltar y a brincar, compadre, ya la comida llegó. Y él cuenta que cuando empezaron a hacer la fiesta, a bailar la danza, le dice al jefe que la comida, la carne de él no se puede comer. El jefe se ríe. Fin de la historia. Tomó un cuchillo prestado, una de esas armas que tienen. Fue muy sabio, se levantó la pierna que era la prótesis, cortó un pedazo de madera, se lo extendió al jefe de la tribu para que comiera. El jefe vio que aquello era pura madera, se tiró de rodillas pensando que era un dios. Todo el mundo se tiró de rodillas, se quedó a vivir con ellos, los evangelizó y por la gracia de Dios todos se entregaron a Cristo Jesús. ¿Tiene Dios poder? ¿Le gustaría que le rompiera una pierna a usted para cumplir la voluntad de Dios? Ahí es que está el problema. Ahí es que está precisamente el problema. Nosotros queremos escribir la agenda y poner las condiciones, ¿sí o no? Le tengo buenas noticias, Dios nunca sigue la agenda de nadie. Ay, mamá. Él siempre es quien escribe la agenda. Si usted le permite a Dios que escriba la agenda, usted puede estar seguro que nada ni nadie impedirá el cumplimiento de su voluntad y que Dios siempre estará presente. No importa lo que pase, Dios siempre estará ¿cómo? Estará presente. Nada ni nadie impedirá el cumplimiento de la voluntad de Dios. Joven, dijo el doctor Luis Ubiera, no hay nada que se pueda hacer. Me imagino que ese hospital existe ahí todavía.
Hay un hospital aquí que era el hospital militar, estaba frente al jardín botánico. ¿Está ahí todavía? ¿Está en un hospital militar ahí o no? Frente al centro olímpico, frente al centro olímpico. Pues ahí un señor me dijo, cosa linda, mamacita, estaba yo jovencita, acabado de bautizar, 2 años tenía 21 años. Me revisó los senos frontales y me dijo, lo siento mucho, el tratamiento no funcionó, tenemos que operarlo. Y yo me sonrío. Lo mejor de este mundo es ser ignorante de muchas cosas, ¿verdad? Porque uno no sabe ni qué lo que están diciendo. Le pregunté, ¿qué es lo que hay que hacer? Me dice, mire, usted tiene los senos frontales, parece que se están pudriendo de la sinusitis crónica que tiene. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que abrirle el encéfalo. Y me empezaron a hacer explicaciones con palabras muy finas que yo no entendí. Y le dije, dígame, aterríceme, dígame en realidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mire, le vamos a destapar la cabeza, le vamos a raspar los huesos para que no se muera, porque eso se le está dañando, se le está pudriendo y se va a morir joven. Digo, y entonces el cerebro va a quedar al descubierto. Me dice, sí. ¿Y qué puede pasar? Bueno, usted puede quedar ciego, puede quedar sordo. Y me dijo todo lo que puede pasar. Y le dije, así no. Qué relajo está, así no. Cosa linda, mamacita linda. Qué cosa linda. A mí me alegra mucho las cosas de Dios, porque cuando me bauticé, en 1979, yo le dije a Dios, mire Señor, vamos a ponernos claros. Esta cuestión de estar creyendo porque otro creyó, eso a mí no me venga con eso. Ah, que Pablo, que Pedro, que Juan, que Santiago, esa gente se murieron. Vamos conmigo ahora. Yo quiero creerle, pero a mí no me venga con que tengo que creer porque Pablo creyó. Si usted fue el Dios de Pablo, tiene que ser el Dios mío también. ¿No le parece a usted? ¿Le parece o no le parece? Mi mamá no quería que me bautizara y me bauticé escondido. En Jaina hicieron un fin de semana para laicos. Vino Sergio Moctezuma. Hacía un frío espantoso. Y con la brisa del mar se ponía más frío todavía. Amigo mío, había una carpa inmensa. Y cuando empezó el seminario comenzó a llover. Aunque usted no lo crea, la carpa tenía un solo hoyo. No estoy diciendo muchos hoyos, es uno. Pregunte dónde estaba el hoyo que había en la carpa. Encima de la cabeza. A mí ¿cómo se llama? El agua fría comenzó a caer en mi cabeza. Oiga, me empezó un dolor de cabeza, la cara empezó a hincharse por la sinusitis. Digo, ay mi madre. Le dije a los compañeros, a los muchachos, yo necesito irme corriendo a la cabaña porque no aguanto el dolor de cabeza. Viene un curioso y me pone la mano y me dice, pero tú estás volando en fiebre. Digo, sí. ¿Pero tú estás mal? Sí. ¿Por qué no al hospital? No, vamos a la cabaña. No fuimos a la cabaña. Entré al cuarto, ellos me dijeron, nos vamos porque no queremos, no vayan, se fueron. Me senté en la cama y le dije a Dios, bueno Dios, acuérdese lo que le dije cuando empezamos esta cuestión. ¿Cómo llego yo a mi casa y decirle a mamá que yo estoy enfermo? Si vine a una cuestión con usted, diga, prepararme para predicar el evangelio, para dar estudios bíblicos, y ahora llego a la casa enfermo. Pero venga acá, ¿cómo se le ocurre a usted una cosa así? Cosa linda. Empecé a llorar. La cara se me iba hinchando. Y el dolor era tan intenso que ya pensaba que iba a perder el conocimiento. Me acosté, me arropé, me puse una frazada. Uno de los muchachos parece que en su misericordia dijo, este tipo no está bien. Se quedó, me puso otra frazada por encima y se fue. Y ahí debajo de toda esa frazada tiritaba de la fiebre, del frío. Se abrió la puerta, alguien entró, se sentó en la cama, me puso la mano en la cabeza hizo algo muy interesante con mi cabeza. Terminó, se levantó, abrió la puerta y se fue. Se fue el dolor de cabeza
se fue la fiebre, empecé a sudar, me quité la frazada, me quité la sábana, y como violento que soy siempre, me senté en la cama y le dije a Dios, vamos a ver si esto es verdad. Con la fiebre que yo tengo, si me baño con el agua fría que hay en la ducha, voy a caer redondo. Pero si es verdad que usted me sanó, no me va a pasar nada. Porque si es verdad que usted vino y me quitó esta mojiganga, entonces me la quitó. Y si no me la quitó, no me la quitó. Estoy hablando solo y peleando solo. Me levanté, agarré una toalla, me fui al baño, estaba lloviendo afuera, abrí la ducha fría, porque no había ducha caliente, así que era la única que había. Agarré un jabón, y aquí voy, Señor. Me quité la chancleta, puse los pies en el piso frío y me metí debajo del agua fría, compadre. No sé cuánto tiempo había pasado, solo sé que empecé a oír gente hablando afuera. Me bañé y cuando salí con mi toalla envuelta, abrí la puerta y estaban todos los muchachos mirando y llorando. Uno se atrevió a decir, Porte, pero tú estás loco. ¿Cómo tú te bañas? ¿Cómo tú estás? Dije, bueno, se supone que Dios vino y me quitó esta mojiganga de la cabeza. Yo quería probar si era verdad o era mentira. Tenía como 21 o 22 años. Por la gracia de Dios, sigo siendo un joven, pero era de 64. Mi madre, y pues ya ahorita voy a tener 65 años. Es una cosa increíble, Carlos. Ya son 65 el mes que viene. Y gracias a Dios, no sé a quién le mandaron la sinusitis, pero a mí no me la dejaron. ¿Es real Dios o no es real? Le voy a decir una cosa. Lo que más daño le ha hecho a la humanidad es un cristianismo religioso. Ay, mamá. ¿Qué es lo que más daño ha hecho? Me alegra que ya puedo terminar, porque ahora voy a poner la cosa bien caliente, pero por lo menos déjeme leer un versículo de la Biblia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente no se entrega al Señor? ¿Qué hace a la gente dudar? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Isaías capítulo 29, versículo 13. La gente quiere ver, la gente quiere creer, pero a usted le encanta hablar. La gente está harta de tantas palabras. ¿Cómo está la gente? Harta de tantas palabras. La gente quiere ver a Jesús en la vida suya. Dice Dios, Isaías capítulo 29, versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más, ¿qué cosa dice? Que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La historia del pueblo de Israel en el pasado, dice Pablo, es un ejemplo para nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Se manifestó Dios? ¿Estaba Dios con ellos? ¿Los protegió Dios? ¿Los defendió Dios? ¿Peleó por ellos Dios? ¿Sí o no? ¿Destruyó a Egipto? Sí. ¿El faraón y su ejército? Sí. ¿Se manifestó Dios? Sí. Entonces hoy tiene que pasar lo mismo. En la vida tuya, en tu casa, con tu familia, tiene que manifestarse la presencia de Dios y la gente dirá verdaderamente. ¿Se entiende o no se entiende? Hablar menos y vivir más. Jehová peleará por vosotros y vosotros, ¿qué cosa? Estaréis tranquilos. Y yo te pregunto, ¿acepta que Dios sea tu protector? El que pelee por ti, tu defensor. ¿Lo acepta de todo corazón? ¿Acepta consagrarte y entregarte a Dios? Si por ventura
uno de estos pecados están en tu vida, acepta hoy entregarlo al Señor para que sea lavado, limpiado y curado con la sangre preciosa de Jesús. El apóstol Pablo dice que ellos cometieron estos pecados. Y me gusta porque él los enlista. Y aquí finalizamos, 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. ¿Qué es lo que dice Pablo acerca de la historia del pueblo de Israel en el pasado? Dice Pablo, 1 Corintios capítulo 10, versículo número 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Si usted está practicando estas cosas, por favor, ¿cómo le pide usted a Dios que le bendiga, que le cuide y que le proteja? Es una falta de respeto. Pero si usted decide dejar esas cosas y le dice: Señor, he pecado, Señor, perdóneme, Señor, láveme con la sangre preciosa de Jesús, Señor, vístame con su manto de justicia, Señor, transfórmeme con su gracia, Señor, lléneme, únjame con el Espíritu, entonces, Señor, cambia mi vida. ¿Lo oirá Dios o no lo oirá? ¿Lo oirá o no lo oirá? ¿Lo oirá o no lo oirá? ¿Le cambiará Dios? Sí. ¿Hará maravillas en la vida suya? Sí. ¿Le perdonará? Sí. Y comenzará a hacer cosas gloriosas en la vida suya. Lo hizo con Pablo. La pregunta es: ¿seguirá usted viviendo una vida común y corriente? ¿Seguirá viviendo una vida mediocre? ¿Seguirá con un cristianismo solamente religioso? ¿O le dirá sí a Dios para orar sin cesar, viviendo en su presencia, caminando de la mano con Él? ¿Cuál es su decisión? Pastor, es que no puedo dejar esto. Oiga, nosotros los dominicanos somos por naturaleza chismosos. Y déjeme terminar con una historia chismosa también, porque a la gente le gustan las historias chismosas. Llegué de pastor a Puerto Plata y el primer sábado que me tocó predicar, me presentaron. Cuando terminé mi sermón, me paro en la puerta a saludar a la gente. Viene un caballero, me saluda y se va. Viene corriendo un anciano, yo no sabía que era anciano, y me dice: corra detrás de él, corra. ¿Qué corra? Corra, no lo deje ir. Bueno, yo soy el pastor nuevo, así que tengo que recibir órdenes de todo el mundo, y salí corriendo atrás del tipo. Yo no sé qué es lo que está pasando. Y cuando llego donde está el tipo, enciende su carro, y cuando va a arrancar me paro delante del carro. Y entonces el tipo abre el cristal, baja el cristal y saca la mano y pregunta: ¿qué pasó, pastor? Digo: no, yo no sé. Dice: pues entonces déjeme ir. Digo: no, tampoco. Pero entonces, pastor, digo: no sé, mira, hay un tipo ahí, yo no sé si te conoce, que me dice que no te deje ir. Y yo no te voy a dejar ir. Y entonces él se ríe y me dice: ¿pero por qué usted no me va a dejar ir? Yo no sé. Cuando uno llega nuevo a una iglesia, tiene que obedecer a todo el mundo porque uno no sabe lo que está pasando. Y él se ríe, abre la puerta y sale. Y dice: venga, dígame, ¿qué es lo que usted me quiere decir? Digo: yo no sé. Mira, aquel que está allá fue el que me dijo que no te deje ir. Y allá viene el hermano. Y le dice él al hermano: ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y le dice: esta es tu oportunidad. El pastor acaba de llegar y es su primer sábado aquí. Y le dice el tipo a él: ¿y tú crees que yo voy a cambiar? Yo vine por la curiosidad. Me hablaron que estaba en Santiago, que sí que. Y dice el anciano: pastor, ahí se lo dejo, yo me voy. Y se va. Y entonces miro al fulano y le digo: ven acá, ¿y es verdad que tú eres de la iglesia? Sí, yo fui de la iglesia, yo fui anciano de la iglesia, director misionero. Y se estaba ufanando el tipo, que había sido de todo. Digo: ¿y entonces? No, yo no vengo para acá, no. Digo: ¿pero y por qué? Dice: yo no voy a dejar lo que estoy haciendo, yo no voy a hacer lo que estoy haciendo.
Digo, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y dice el tipo, me da vergüenza, yo no quiero decir. No, pero tú tienes que decirme, porque si aquel me manda, tú protestas y yo estoy en el medio de aquí como un idiota, pero por favor, dime qué es lo que está pasando, para yo por lo menos enterarme. Pues les voy a decir, mire, yo tengo mi esposa. Sí. Tengo una querida. Sí. Y me acabo de llevar una muchacha de 15 años. Usted es un abusador, le dijo. Usted es un esclavo. Y empieza él a reírse de mí, porque me puse nervioso, porque tú eres un abusador. Dice, y ni voy a dejar a mi esposa, ni voy a dejar la querida, ni tampoco voy a dejar a la muchacha que me acabo de llegar. Digo, ¿quiere que te diga una cosa? Que no deje ninguna, pero ven. Me mira así, ¿y qué pastor caramba es usted que me dice eso? Digo, ¿tú no tienes a 3 mujeres? Sí. ¿Tú la puedes dejar? No. Pues sigue con tus mujeres, pero ven. Vamos a orar para que Cristo te quite todo lo que haya que quitar. Espere. ¿Cómo así? Digo, mira, vamos a orar y vamos a decirle a Jesús, Señor Jesús, yo no puedo dejar ni la querida ni la muchacha que me acabo de llevar. Así que encárguese usted. Y le dije, ¿sabe qué? Cuando tú vayas donde la querida, tú le vas a decir, Señor Jesús, voy donde la querida, venga, acompáñame. Pastor, pues usted tiene que estar loco. Digo, no la puede dejar, pero Jesucristo sí te la puede quitar. Y cuando vaya donde la muchachita, dile lo mismo, que Jesucristo te acompaña. Usted está loco, este pastor está loco. Y usted es pastor de verdad. Digo, ¿tú la puedes dejar? No. ¿Tú te quieres perder? No. Pues dile a Cristo que te la quite. Aquí comenzó la lucha, compadre. Este está loco, este pastor está loco. Se montó en su carro y se fue. ¿Qué pasa? Que la esposa conocía a la querida. Y Dios la bendiga. Hay hermanas de la iglesia que son más ángeles que mujeres. ¿Se han dado cuenta? Y a la pobre mujer le está mandando estudios bíblicos. Pero ¿cómo se bautizaba esta pobre mujer con esta situación? Así que un día en su casa se baña, se cambia. Ustedes son chismosos, ¿les parece que dejamos esta historia para mañana, para otro día? No. Mañana es sábado, así que el chisme tiene que ser hoy. Muy bien. Oiga, qué cosa linda. Yo le digo, nadie le puede quitar a usted lo que usted ha vivido. ¿O se lo puede quitar? Sale de la casa muy perfumado, muy arregladito, y le dice a la esposa, ¿ya te va? Mi muchacha, caramba. Dice, sí, ya me voy. Pues está bien. Ella sabe para dónde va este bandido. Y cuando va a salir se acuerda que le dije, y cuando vaya donde la querida, di, Señor Jesús, venga, vamos, que voy por donde la querida. Y cuando va saliendo se acuerda, cuando va a salir, y se frena y se para y dice, no, yo no voy a decir eso. Y le dice la esposa, ¿qué es lo que tú no vas a decir? No, nada, no, yo no voy a decir eso. Y se vuelve y entra al cuarto y empieza a dar vueltas. Y le dice a la esposa, ¿y qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú no te vas? El pastor ese que acaba de llegar. ¿Y qué tiene que ver el pastor contigo? Es que yo no voy a decir eso, Este pastor está loco, ese tipo tiene que estar loco. Y le dice a la esposa, ¿pero qué fue lo que el pastor te dijo? Oye, ¿tú sabes que yo voy 3 veces a la semana donde fulana? Sí. ¿Y hoy me toca? Sí. Pero ese pastor está loco. Me dice que cuando yo vaya donde fulana le diga a Jesucristo que me acompañe. Y le dice la esposa, pues dile que te acompañe. Tú estás loca también. ¿Qué te pasa a ti? Fin de la historia. Empezó la guerra. Un buen día tenía que ir donde la muchachita también. Y le dije, invite a Jesús que lo acompañe. Le dijo, Señor Jesús, venga conmigo. Y fue donde la muchachita. Se quedó un rato con la muchachita y se regresó a la casa otra vez. Al otro día apareció el papá y 3 hermanos de la muchachita con colín en la mano, compadre. Y le dejaron dicho a una señora donde estaba rentando una habitación para la niña, dígale a ese abusador que si él es hombre que vaya a buscarla, que lo vamos a picar. Así que ya se fue un problema. ¿Cuánto quedan? Queda otro problema. Llega a la casa de la querida, que ya tenían hijo y todo. Le dice, oye, ¿tú sabes que llegó un pastor nuevo a la iglesia? Dice ella, sí, me dijeron. Este tipo está loco. Me dice que cuando venga contigo le pide a Jesucristo que me acompañe. Pero ese tipo tiene que estar loco porque yo sé que estoy en pecado. Y le dice la señora,
por favor, dile a Cristo que te acompañe, que venga, cuando tú vengas para acá, que venga contigo. Dice, pero ¿cómo va a ser si nosotros estamos pecando? Dice, ya yo lo sé. Tú no sabes cuántos años tengo llorándole a Dios que tú me liberes para bautizarme. Pero yo te agradezco tanto que no tengo forma ni manera de decirte que no sigamos con esto. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Que hace mucho que yo me quiero bautizar y no lo he hecho porque estoy pecando contigo. Pero ¿por qué tú no me dijiste? Ajá, ¿cómo te digo yo eso? Ay, mi madre. Y entonces, que yo estoy perdida por culpa tuya. Que si tú no me liberas, yo me puedo perder porque tú no me dejas la libertad. Ay, mi madre. No, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Romper esto que estamos haciendo. Ya yo hablé con tu esposa también y le dije que orara por esto, a ver si tú te liberas y me dejas libre y me dejas tranquila para yo bautizarme. El único que me frena eres tú. Y empezó a llorar el tipo. O sea que si tú te pierdes por culpa mía, efectivamente. Pero ¿y por qué tú no te fuiste? No, yo te agradezco demasiado. Mira, pues hoy terminamos esta cuestión. Hoy yo te libero, está bien. Sigue con el trabajo que te conseguí y en lo que yo pueda te voy a ayudar. Así que mira, siéntete libre. Cosa linda. Cuando tomó la decisión de bautizarse, la querida, pregúnteme quién era la diaconisa que le estaba atendiendo. La esposa del fulano. Cuando la mujer se bautizó, él vino al bautismo y vio el cuadro y empezó a llorar. Y entonces la gran pregunta, amigo, ya le quitaron a 2 mujeres que estaban en el medio, ¿y ahora? Con lágrimas, sollozo y gemido, aceptó otra vez caminar con Cristo Jesús. Yo no sé cuántas mujeres tiene usted, o cuántos negocios raros, cuántas cosas turbias, yo no sé, ese es un problema suyo. Una cosa sí sé, que si usted le pide al Señor que le acompañe, Dios es todopoderoso para resolver todos los entuertos, todas las cosas raras de su vida, liberarlo y libertarlo, y darle la salvación y la vida eterna. ¿Acepta usted que Dios le acompañe en todo momento? Póngase en pie conmigo entonces. Hay tantas cosas que he vivido, hay tantas cosas que he visto, que cada día tengo que creer que tenemos un Dios que está vivo y es un Dios real. Querido Padre Celestial, hoy le entregamos y le damos todo derecho legal espiritual para que dirija nuestra vida. Hoy le pedimos, Señor, que nos lave con la sangre preciosa de Jesús. Vístanos, Señor, con su manto de justicia. Únjanos con el Espíritu Santo. Transfórmenos con su gracia bendita. Sosténganos con su mano todopoderosa. Y guíe y dirija cada pensamiento, cada acto de nuestra vida. Que nuestro testimonio sea tan poderoso y glorioso que la gente al relacionarse con nosotros pueda percibir el aroma y la fragancia de su santidad. Que oremos sin cesar, sí, viviendo conscientes de que usted está presente. Todas nuestras dificultades, problemas, situaciones, todo lo ponemos a sus pies. Porque, como dijo Gabriel, Lucas 1:37, porque para Dios nada es imposible. Le creemos, Señor. Nos entregamos en sus manos. Aceptamos su voluntad cualquiera que sea. Lo hacemos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga.